Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Creo que va a ser un acto muy interesante y también un saludo a las personas que a través de online nos pueden estar viendo, bien en directo o en diferido, en cualquier parte del mundo. Hoy tenemos dentro del foro de Foramontanos pues una conferencia muy interesante. ¿Cómo hacer competitiva Cantabria con su fiscalidad? Vaya desde el Ateneo, la Junta Directiva del Ateneo, el agradecimiento por la presencia aquí de don Carlos Fernández Lerga Garralda, que es el presidente de Foramontanos, y de nuestro conferenciante de hoy, don Javier Santa Cruz Cano, que desde luego no les va a dejar a ustedes indiferentes, a pesar de que lo ven que es muy joven. Tiene un currículum vitae que da miedo, en el buen sentido. Yo creo que aquí los protagonistas son don Carlos y don Javier, y doy la palabra a don Carlos. Muchas gracias, Gervasio. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y muchas gracias al Ateneo por acogernos en esta fértil relación que estamos teniendo entre el Ateneo y Foramontanos. El ciclo de conferencias de Foramontanos, todos ustedes lo conocen, es uno de los instrumentos mediante los cuales Foramontanos tratamos de cumplir nuestros objetivos, que saben muy bien que son dos fundamentales. Uno, activar, agitar, provocar a la sociedad civil, su reforzamiento, su surgimiento y su actividad. Y la segunda función que pretendemos en Foramontanos es ejercer la crítica, digamos que positiva, hacia la acción pública en defensa de los intereses y del bienestar de Cantabria. ¿Por qué? Porque un grupo de ciudadanos, en nuestra condición pura y simple de ciudadanos, tuvimos y tenemos la sensación de un notorio declive creciente de Cantabria y de una enorme atonía de la sociedad civil en Cantabria, y no es un mal endémico, desafortunadamente, de Cantabria, sino que es un problema de toda España. Hemos hecho una transferencia, hemos delegado demasiadas competencias, demasiadas funciones en los partidos políticos y en los políticos, y ahora estamos viendo la patética situación en la que los ciudadanos tenemos que vivir cuando vemos el espectáculo que nos ofrecen los partidos políticos, su control de las instituciones, el deterioro del Estado de Derecho y del sistema constitucional. Ante eso, Foramontanos lo que pretende es que la sociedad civil reaccione, se articule, se active y, más en concreto en el ámbito de Cantabria, intentar dar un impulso y ser propositivos para evitar ese declive, intentar paralizarlo y ponerlo en marcha. Y dentro de este programa, de estos objetivos, utilizamos varios sistemas. Uno, que ustedes también conocen, los artículos que publicamos, por ejemplo, Menos es Más, que se publicó el otro día en el diario Montañés, al que en algunos casos hará referencia probablemente el conferenciante. Otros que se publican por miembros de Foramontanos que firman en su condición de Foramontanos también, y las conferencias, entre otras actividades. En las conferencias, como saben ustedes, hemos hablado ya de sanidad, hemos hablado de infraestructuras y vamos a hablar hoy de fiscalidad, que es un problema tremendo. Hay otros muchos problemas que preocupan y que nos preocupan mucho en Foramontanos, ustedes los conocen, el problema de la natalidad y las políticas antinatalistas, el problema de la energía, el problema de la creación de talento y el mantenimiento del talento en Cantabria, el problema de las infraestructuras, el problema de la fiscalidad, el problema del frente marítimo, en fin, el problema de la economía azul, el problema de la sobrecarga y de la hipertrofia administrativa y la parálisis administrativa y el drama que supone para un ciudadano intentar hacer cualquier gestión ante cualquiera de las administraciones. Y para todo eso utilizamos estos instrumentos. Para presentar a Javier Santa Cruz es facilísimo porque, como ha dicho Gervasio, tiene un currículum apabullante a pesar de su casi insultante juventud. Es un brillantísimo economista, macroeconomista, y no sé si decirlo bien, económetro macroeconomista, lo cual es una cosa ya altamente sofisticada, pero no se preocupen, porque Javier habla en román paladino, se explica muy bien
se hace entender y dice las cosas como son, porque Javier tiene una ventaja tremenda, aparte de su enorme rigor académico y su formación académica en Inglaterra, en Essex y en la London School of Economics, aparte de su doctorado en economía, aparte de formar parte de los paneles de expertos de la Comunidad de Madrid para la reforma fiscal o de Pricewaterhouse sobre el consenso económico, aparte de todo el ejercicio de la enseñanza que le hace y de la... Tiene dos virtudes. Una, que ejerce su profesión como autónomo, lo cual es un alarde de audacia, de valor verdaderamente notable, y siempre con los pies en la tierra. Y cuando digo con los pies en la tierra, lo digo en el más genuino sentido de la palabra, porque no solo se dedica a sofisticadísimas materias económicas, sino que vive la realidad dirigiendo y gestionando una explotación propia agrícola, con lo cual sabe muy bien, por eso les digo lo de los pies en la tierra, porque sabe muy bien cuáles son los problemas que cada uno de los ciudadanos vivimos con relación a la fiscalidad, con relación a la administración, y por eso tiene tanta pasión y tanta insistencia en contar y explicar cuáles son sus opiniones sobre esta materia. Yo me callo porque es mucho más interesante lo que va a contar Javier. Javier, muchas gracias de todas maneras en nombre de Foro Montanos y de todos los asistentes por venir, y tuya es la palabra. Muchísimas gracias, querido Carlos. Primero por animarme y por hacerme esta invitación a todos los amigos foramontanos que desde, bueno, ya desde antes, desde los días en que me comentaste que podía venir a compartir unos minutos con vosotros, pues ya me siento uno más, con lo cual encantado de poder estar. El agradecimiento enorme a los amigos de la Junta Directiva del Ateneo de Santander, porque es la primera vez que estoy aquí, con lo cual encantado de poder coger, de poder estar, Manuel Ángel, presidente, todas las veces que sean necesarias, a todos ustedes, porque seguro que tienen muchísimas cosas mejores que hacer en una tarde como esta, y venir, por tanto, a escuchar algunas cuestiones relativas que espero que puedan ser algunas útiles y otras, desde luego, encantado de poder coger y de poder discutirlas, pues no siempre es fácil, ¿no? Los temas fiscales en general suelen ser algo áridos, ¿no? Estamos en una época, en los últimos días, de hacer la declaración de la renta, de los días que hay que cumplimentar ese trámite de todos los años. Y por tanto, aunque justo no elegimos, la verdad, Carlos, y corrígeme si me equivoco, no elegimos la fecha precisamente por esta cuestión, pero bueno, ya que estamos en ella, yo creo que es bueno comentarlo. Por tanto, los próximos minutos, y también, por supuesto, para los que nos siguen a través del streaming, las personas que nos pueden ver después, quería compartir algunas reflexiones, algunas cosas, algunos datos, ¿no? De cómo un observador, fundamentalmente desde fuera de la realidad de aquí, de esta tierra, pero también teniendo la suerte de poder venir con cierta frecuencia, cuáles son los elementos que veo que son críticos, tanto desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la evolución económica, la evolución más reciente, también con cierta mirada al pasado para ver qué hemos hecho y qué no hemos hecho. Y por último, algunas hipótesis sobre cómo creo que habría que afrontar una reforma en profundidad, una reforma además urgente en muchos aspectos, y por tanto también qué es lo realista, qué es lo posible, porque muchas veces pues, nos encontramos con situaciones donde lo que queremos pues, no es lo que se puede hacer de manera inmediata. Y desde luego yo creo que en materia económica es muy importante siempre poner las luces largas. Es decir, es uno de los elementos que siempre pues, nos han impedido ver las cosas con cierta claridad a lo largo de los últimos años. Somos muy cortoplacistas, empezando los economistas, no solo en general los ciudadanos de a pie, sino también la gente que estamos, por decirlo así, dentro de digamos, del oficio. Muchas veces pues estamos absorbidos por el día a día y no nos sentamos, no nos ponemos a pensar con cierta cabeza qué es lo que nos está pasando y por dónde deberíamos ir. Entonces, voy a intentar ser lo más breve posible. También me gustaría poder tener pues un turno para compartir con ustedes pues aquellas reflexiones que quieran hacer, y también con un elemento importante, que es que
como decía antes, algunas reflexiones que están hechas desde fuera del día a día de la realidad de Cantabria, ustedes la conocen mucho mejor que yo, con lo cual siéntanse libres de corregirme, de matizar, de aportar todo aquello que consideren conveniente. Bien, el primer elemento que nace de un trabajo a lo largo de los años. La variable fiscal siempre me ha interesado, no solo por el impacto que tiene sobre la economía, sino muy especialmente porque es una de las grandes creadoras de mitos en la política, pero también en el desarrollo y en la implementación de la política económica. Y en ese sentido, uno de los mitos que se han ido creando a lo largo de los años es que la fiscalidad en realidad importa poco. Es decir, que uno puede coger, y el mensaje dominante durante muchos años era que aquí lo importante es que se financien los servicios públicos, aquello que siempre se suele decir de que lo primero que hay que poner y no hay que medir es lo que se llamaba el precio de la civilización, que es el pagar impuestos. Pero este análisis o estas, por decirlo así, estas sentencias se quedan bastante cojas a mi juicio. ¿Por qué? Porque la fiscalidad sí importa. Y sí importa por muchas razones, pero concretamente en la situación en la que estamos, importa por dos. Y son las que vamos a centrar esta exposición. Por un lado, si de verdad la fiscalidad es una herramienta que significa una correcta financiación y, digamos, una contribución que sea eficiente y efectiva sobre los servicios públicos, sobre la sanidad, sobre la educación, sobre el resto de competencias que en este caso tiene la autonomía. Y en segundo lugar, cuál es el efecto en términos reales tanto en atracción de personas, de empresas, como también la generación de actividad económica y de desarrollo económico en el territorio. Y entonces a ambas es a lo que nos vamos a referir. Entonces, primera cuestión, la fiscalidad sí importa y mucho, y mucho. Pero no, y ese mucho, cuantificarlo no es difícil. Es decir, a lo largo de los años hemos hecho varios ejercicios, ¿no? Por ejemplo, uno que es muy interesante es el que hace el registro de los asesores fiscales del Consejo General de Economistas, que publicaba hace escasamente una semana, hace 6 días concretamente, publicaba un barómetro que hace todos los años a los asesores fiscales, en los cuales una de las preguntas que le hace es ¿tiene usted constancia de que tanto usted mismo como sus clientes se hayan movido por motivos fiscales de residencia en el último año? Bien, esa pregunta tiene una respuesta que todos los años es prácticamente la misma. Y es que más de la mitad, digo cifras redondas, más de la mitad considera que sí ha habido variaciones del domicilio fiscal por motivo de pagar más o menos impuestos. Esto es lo que los economistas llamamos el votante con los pies, ¿no? Es decir, lo que hace es marcharse de aquellos territorios, marcharse incluso ni siquiera físicamente, sino marcharse en términos de domicilio fiscal, de actividad económica principal, es decir, todo lo que se define como localización para poder establecer el sujeto tributario, como dirían los expertos, y entonces ahí lo que vemos es un movimiento que cada vez que pasa el tiempo, si vemos la evolución de los últimos años, vemos movimientos significativos. Hay voto con los pies, ¿vale? Entonces, ¿desde dónde hasta dónde? Desde territorios donde se pagan más impuestos a territorios donde se pagan menos impuestos. Y cuando esto se dice de esta manera, claro, uno de los temas que se ponen encima de la mesa es, bueno, ¿y hay movimientos reales o algunos de ellos son movimientos ficticios? Puede ser. Pero eso es una cosa que no sabemos, no tenemos constancia, porque eso está dentro de la voluntad de cada contribuyente y evidentemente después pues, de sus correspondientes rendición de cuentas, ¿no? Ante las autoridades tributarias. Bien, el hecho fundamental, como digo, es que sí existe movimiento por motivos fiscales. Esto es una cosa que se negó hasta la saciedad
por ejemplo, en el año 2019, cuando se hizo el primer comité de expertos con el gobierno que se crea en junio del 18 a nivel nacional, con el comité de expertos para la reforma fiscal. Y entonces, si vemos las primeras páginas del informe, lo primero que nos encontramos es la sentencia taxativa, es decir, contundente, que en España no existe voto con los pies. No existen movimientos de residencia, tanto dentro de las autonomías como dentro o fuera de España, por motivos fiscales. Claro, es una afirmación muy arriesgada. ¿Por qué? Porque la realidad lo desmiente. Y eso es lo que tanto sea el caso de los asesores fiscales, que incluso podemos decir, oye, pero ¿hay en esto también posibles conflictos de interés? Pues claro que los puede haber, pero evidentemente una realidad que se mantiene a lo largo del tiempo ya te está generando una inquietud, una tendencia, ¿no?, de que eso está existiendo. Y además de eso, no solo sabemos que hay voto con los pies, sino que en términos prácticos, según qué impuestos, sabemos exactamente por qué razones, por qué impuesto concreto se produce ese voto con los pies, ¿no? Y entonces ahí es donde está otro típico concepto que utilizamos los economistas, que es el de la elasticidad, ¿no? Hasta dónde, si te pinchan, permítanme la expresión, te sacan sangre o no. Es decir, hasta qué punto, si te pinchan, consiguen que reacciones, ¿no? Y en ese sentido, lo que vemos es que especialmente tanto el impuesto de las rentas, en general los impuestos directos, pero especialmente tanto el impuesto de la renta como los impuestos sobre la riqueza, el caso del patrimonio, el caso de sucesiones, etcétera, son impuestos que motivan la deslocalización o la localización de contribuyentes. Ojo, no dejemos fuera y no olvidemos el caso de las empresas, porque las empresas obviamente no pagan impuestos sobre la riqueza, pero sí pagan otros impuestos, sobre todo de naturaleza autonómica o local, especialmente local, que sí también suponen movimientos de sedes. Algo más complicados en algunos casos cuando hay activos físicos, o sea, cuando hay naves, cuando hay, digamos, inversiones que lo que hacen es, no pueden estar como si fuera una carpa de circo, no pueden ir de un sitio para otro, pero aquel que sí puede ir lo hace. Y aquel que no pueda hacerlo, se piensa más de una vez y más de dos y más de tres si hacer la inversión o si localizarse en un lugar o en otro en función de cuál sea el horizonte razonable que piensa que va a haber de política fiscal. Ahí es donde entra uno de los valores que hemos perdido en materia de fiscalidad en los últimos años, que es el de la predecibilidad. Es decir, que sabiendo ya ni siquiera el color político, sino más o menos sabiendo quiénes son las personas o quiénes son los gobernantes en cada lugar, tener una cierta confianza de cuál es la tendencia o de por dónde van a ir los tiros en materia de fiscalidad, y por tanto saber si nos van a subir mucho o poco el IBI, si nos van a subir el impuesto a actividades económicas, si nos vamos a encontrar con licencias urbanísticas o con trámites que luego me referiré a ellos, porque también son un coste fiscal, aunque de diferente figura que no podemos llamar como tal fiscalidad. Por tanto, saber hacia dónde va, tanto en la materia local como en la materia autonómica. A nivel general ya es un poco, todavía más a día de hoy, más complejo. Por tanto, la realidad es que existe voto con los pies. Bien. Ahora vamos a cruzar un segundo elemento, que es, vale, existe voto con los pies, pero vamos a echar una visión un poco más general y decimos, ¿tiene sentido? ¿Vemos eficiente y eficaz el pago de los impuestos? Bueno, para hacer esta reflexión y, por tanto, también saber hasta qué punto uno puede tolerar incluso ciertas subidas de la presión fiscal, aquello que se dice siempre de, bueno, pero es que si no hubieran subido los impuestos en tal momento o en tal otro, si no se tomara tal medida o tal otra, no se podrían financiar los servicios públicos. Vale. Esto, que es muy manido y que es bastante usado, ¿no? Frecuentemente, choca con la percepción general que tiene la sociedad española en la materia de los impuestos que paga y cuál es la percepción que tiene. Bien, entonces, he resumido una encuesta que hizo en el año 2022 el CIS.
con todas las precauciones, ¿no? De que tiene, también incluso desde el punto de vista estadístico, ¿no? Que en los últimos años hay que reconocer que ha sido uno de los lugares con un deterioro mayor de la confianza y a la hora también de elaborar las estadísticas. Pero fíjense, más allá de lo que se utiliza siempre del CIS, que son que es la intención de voto, ¿no? Cuando hacen las encuestas de intención de voto, detrás hay, y en el mismo informe, si siguen páginas y páginas hacia abajo, lo que se encuentran son estadísticas bastante útiles, porque no se ha roto la serie histórica. Del caso de intención de voto sí se rompió la serie histórica, pero de los demás no, porque es la misma técnica y más o menos incluso los mismos, la misma población encuestada, ¿no? No son las mismas personas, pero más o menos son representativos. Y entonces, concretamente una encuesta que hace en junio del año 2022, preguntaba específicamente sobre la percepción que tienen los ciudadanos sobre los impuestos que paga, cuántos impuestos, si son muchos, si son bajos, altos, pero también, que es lo más importante, si eso tiene una contraprestación. Es decir, si hay un equilibrio entre el pago de impuestos y los servicios públicos que recibe. Y entonces, no sé si se ve, o sea, bueno, hay bastantes datos en la presentación, pero voy a ir al grano, a los que son los importantes. En la primera pregunta, cuando dice, ¿diría usted que en conjunto la sociedad se beneficia mucho, bastante, poco o nada de lo que pagamos a las administraciones públicas en concepto de impuestos y cotizaciones? Pues fíjense, el 10% de los encuestados, 10,4%, dice que mucho, pero el grueso está en poco, 50,1%, es decir, la mitad. Si entendemos que es una muestra bien hecha y por tanto es representativa de la sociedad española, el 50% de la sociedad española dice que se beneficia poco de los servicios públicos, y ahora vamos a ver en qué grado con respecto a lo que pagan impuestos, y nada el 5,6%, es decir, esa es una respuesta algo más, digamos, más taxativa, y mientras que hay gente que tiene cierta percepción de que se beneficia bastante, que es el 30,8%. Si vemos esta encuesta con respecto a las anteriores, el porcentaje de los que dicen que se benefician bastante ha bajado, mientras que el porcentaje de los que dicen que se beneficia poco ha subido. Bien, la siguiente es más interesante porque dice, concretamente de lo que paga en impuestos y lo que recibe en servicios públicos, ¿cómo piensa, o sea, dónde está la contraprestación? ¿Dónde cree que está? Pues fíjese, dice que en servicios públicos recibe menos de lo que pagan impuestos es el 62% de la sociedad. Y el 28% es el que dice que recibe más o menos con respecto a lo que paga. Es decir, tenemos un porcentaje muy elevado de ciudadanos que piensan que hay dos elementos. Por un lado, que se beneficia poco de los servicios públicos, por tanto, esto debería mover a la reflexión tanto de la calidad de los servicios públicos como especialmente de esta contraprestación, y luego, y como digo, el 62% es el que refrenda el porcentaje anterior. Pero es que a la hora de decir cuántos impuestos paga, dice, piensa que el 41% de la sociedad piensa que paga muchos impuestos. 41%. 41% de la sociedad no es, si vemos las estadísticas de recaudación, no se corresponde con el 41% que paga más impuestos, porque diríamos, oye, claro, es que aquí quien ha cogido y quien ha votado, quien ha dicho que paga muchos impuestos es el que lo está sufriendo. Es el que está sufriendo sobre todo cuando son rentas altas o son beneficios altos. Y la realidad es que no es así. Es decir, los grandes impuestos en España, el impuesto de la renta y el impuesto de sociedades, también incluso el IVA, pero fundamentalmente en los dos grandes impuestos directos, el porcentaje de contribuyentes que más aportan en términos de recaudación es muy pequeño. Es decir, concretamente en el caso de los contribuyentes del impuesto de la renta, por encima de los 90.000 euros, no hay más de 600.000 contribuyentes en España. Entonces, en términos generales, tenemos un problema como país, que es, tenemos pocos contribuyentes de rentas altas, ya ni siquiera hablo de los de patrimonio, lo de patrimonio es todavía mucho más baja la cifra. Tenemos pocos contribuyentes de rentas altas y tenemos pocos contribuyentes empresas
grandes empresas, ¿no? Grandes y medianas, ¿no? Lo que se dice siempre de la atomización del tejido productivo en general en España, pero también nos ocurre aquí. Por tanto, eso nos da una idea de que tenemos un sistema fiscal que descansa en no demasiada gente, es decir, en términos del grueso de la recaudación. Sin embargo, la percepción de que afecta a la mayoría, es decir, al menos a la mitad o a más de la mitad de la población en España es muy alta. Y entonces eso es un ejercicio que tenemos que, digamos, sobre todo aquellos que tienen que coger y tienen que dictar las políticas fiscales, se lo tienen que pensar 2 veces. No una, 2 o incluso más. ¿Por qué? Porque hay una distorsión muy clara, pero sobre todo lo que está diciendo la sociedad y lo que está en las estadísticas de recaudación es una realidad que no ha sido tenida en cuenta en todos estos años, tanto por parte de los gobiernos centrales, de los gobiernos autonómicos y también de los gobiernos locales. Entonces, ese es un poco uno de los elementos que tenemos que ser muy conscientes de que eso está pasando. Aún así, si nos tenemos una cierta percepción de que en España, por ejemplo, dice que pagan más impuestos que con respecto a la media europea, el 34,3% de la población, mientras que el 35,9% dice que pagamos menos. ¿Esto también de qué depende? Depende de cuál sea el modelo o la imagen que tengamos de países donde pensamos que se pagan más o menos impuestos. Por ejemplo, si estamos en España y pensamos en Francia, lo primero que se nos viene a la cabeza es que es un país que tiene una mayor presión fiscal. Y es cierto, es decir, tiene unos impuestos más altos, por ejemplo, las cotizaciones a la seguridad social, que son las más altas de la OCDE. Pero es que las españolas vienen detrás. España va detrás en cotizaciones sociales. Es decir, la suma de la cotización que paga la empresa y la que paga el trabajador ya es la segunda. Ya hemos superado, y con la famosa esta cuota de solidaridad que se implantó el año pasado, ya hemos superado a Suecia. Siempre estábamos por debajo de Suecia, Francia, incluso Bélgica, teníamos unos cuantos países por detrás, pero es que ya lo hemos superado. Y entonces tenemos un mercado laboral, tenemos un país donde a salarios más bajos y a salarios reales aún más bajos con respecto, si hacemos la comparativa fina con respecto a la media europea, y sin embargo las cotizaciones son sustancialmente más altas. Luego lo veremos con respecto a lo que hablamos de la cuña fiscal, ¿no? Luego hablamos de cuál es el impacto total. Bien, por tanto, esta es la realidad que subyace tanto de que existe efectivamente voto con los pies porque hay percepción de lugares donde se pagan menos impuestos que en otros, donde se reciben más servicios públicos que en otros y donde el balance entre una cosa y otra es más positivo. Obviamente habrá casos donde acertemos más o acertemos menos, desde el punto de vista de la decisión a tomar del lugar donde localizar nuestra residencia, nuestra actividad económica. Bien, ahora vamos a ir constatando esa realidad, vamos a ver un momento qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando en la economía de Cantabria con respecto a la media nacional y con respecto a otras regiones. ¿Qué nos encontramos? A ver, lo primero voy a empezar como empieza cualquiera de los políticos gobernantes, ¿vale? Cuando tienen que salir a dar las cifras de la actividad económica, del PIB, ¿no? Lo primero que te dicen es que crecemos muy por encima de la media europea. Cosa que es cierta. Crecemos por encima de la media europea. Vale. En el caso de Cantabria no se crece por encima de la media, pero en el cierre del año 2023, pero bueno, no está, digamos, muy lejos de la media de España y de la media nacional, y que también, pues más o menos en los últimos años se ha ido manteniendo, bueno, una distancia algo corta, ¿no? O sea, que es el gráfico que pongo aquí, que incluso si nos vamos hacia el principio de todo el ciclo, nos vamos a principios de los 2000, sistemáticamente, de manera continuada, el crecimiento de la economía de Cantabria siempre ha estado un poco por debajo del crecimiento de la media nacional. Ha habido momentos donde ha sido algo por encima, pero fundamentalmente es un patrón bastante estable, ¿no? de crecimiento acumulado que más o menos se mantiene por debajo de la media nacional. Pero eso es la anécdota, ¿vale? Eso es la anécdota. ¿Por qué? Porque tenemos que ver de dónde venimos cuando
decimos el crecimiento de la economía es de un 2%, de un 3%, de un 2,5%, como por ejemplo ocurrió el año pasado, o ahora estamos diciendo que puede ir al 2,2%, el 2,3%. Bien. Siempre que nos hablen de tasas de crecimiento, tenemos que hacernos la pregunta ¿de dónde venimos? Porque creceremos más cuanto más bajo vengamos y creceremos menos cuanto más alto vengamos. Esto es de primero de estas cosas. Entonces, que no nos tomen el pelo al decir, oiga, estamos creciendo por encima de la media. ¡Claro! Es que en el año 2020 tuvimos la mayor caída de la Unión Europea. La mayor caída. O sea, el comportamiento de la economía española en general. Pero aquí también lo mismo, de hecho aquí está, donde prácticamente se cayó exactamente lo mismo, casi prácticamente, es que fue el peor de la Unión Europea 27. Que ahora Alemania está en recesión, que lo está, que Francia tenga un crecimiento muy plano, el 0,5, 0,7, que Reino Unido esté prácticamente en recesión, que Irlanda lo esté, esto para nosotros no es relevante. ¿Por qué? Porque caímos más en 2020 y ellos no. Con lo cual, vienen de más arriba, nosotros venimos de más abajo. Con lo cual, no nos vale una tasa de crecimiento del 2%. Es decir, para poder recuperar todo lo que se ha perdido, necesitaríamos crecer por encima del 4%. Ojo, por encima del 4%. Para que en 2 años recuperásemos no la caída de la pandemia, que ya la recuperamos estadísticamente, es decir, confirmado en el año 2022, no. Es porque esto es una historia de largo recorrido. Es decir, hace muchos años perdimos el tren de la convergencia con Europa. Que este fue el motivo y además el verdadero éxito de la economía española en los años 90, que fue poder engancharnos al euro, poder entrar en la moneda única. ¿Por qué? Porque convergíamos en renta. ¿Qué quiere decir? Que veníamos de muy abajo, crecimos de manera más rápida que los países más ricos que venían de más arriba, ¡pum!, nos encontrábamos aquí. Que era, tenemos que alcanzar el 100%, ponernos por encima del 100% de la renta per cápita. De entonces lo hacíamos, se hacía la medida, y de hecho todavía se sigue haciendo porque es bastante cabal, que es de la Unión Europea 15, que es cuando entramos, se produce la mayor parte de la integración de los 12 primeros países en el euro. Bien, eso lo hemos perdido hoy. Entonces, cuando nos digan que crecemos por encima de la zona euro y por encima de la media de la Unión Europea 27, automáticamente digamos, oye, es que estamos por debajo del 90% de la renta media europea. De la Unión Europea 15, el 90%. ¿Y eso saben ustedes qué significa? Significa que España, muchos años después, debería volver a pedir fondos de cohesión. O sea, hemos vuelto al furgón de cola. Es decir, la cuarta economía de la zona euro, la cuarta economía en tamaño de la zona euro, ha vuelto al furgón de cola. O sea, hemos vuelto a tener que competir, que no lo hacemos, porque si hubiera una petición en Bruselas de petición de los fondos de cohesión, no se hizo en la negociación del presupuesto que está vigente en Europa, el presupuesto plurianual, sería reconocer que hemos vuelto a la cola y que tenemos que competir en fondos de cohesión con los países, con los bálticos, con Rumanía, con Bulgaria, Centro Europa. Esto es el elemento nuclear de lo que está pasando. Digo en términos generales. Perdón por la digresión, vuelvo al caso de Cantabria. Bien. Entonces, esto es como tenemos que contextualizar el crecimiento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver. Primera cosa, perdimos el tren de la convergencia, ¿vale? Ahora, siguiente cosa. Concretamente, ¿quién ha perdido más y quién ha perdido menos el tren de la convergencia? Pues fíjense, entre el año 92
Y el año 2008, o sea, justo antes de la, bueno, el año ya de la crisis financiera del 2008, 2007-2008, una de las comunidades que crecía más o menos en la media, en torno a la media que creció anualmente, pues estos son crecimientos anuales, ¿vale? Cada año, en términos medios, durante 25 años, ¿no? 26 años concretamente. Una de las economías que creció a la media y que creció incluso por encima de algunas de sus limítrofes era Cantabria. Cantabria creció y convergió, porque además venía de un nivel de renta per cápita que era ligeramente superior. Con lo cual, lo contrario, o sea, podemos haber pensado lo contrario, que era, venimos de más alto, creceremos menos, ¿no? Fue justo al contrario, es decir, creció más viniendo de algo más arriba. Bien, esto se estropea en el 2008. No por la crisis financiera, que también, por supuesto, eso tuvo una digestión bastante pesada. Hasta el año 2013, finales del 13, no salimos de la crisis. Bien, ¿qué pasó en estos años? Todos estos años, desde el 2008 hasta ahora, pandemia de por medio, guerras de por medio, todo lo que queramos. Bueno, y de por medio, lo que hubiera sido la oportunidad de la vida, que es haber tenido el dinero gratis. Hemos tenido dinero gratis durante 10 años, ¿vale? Pues si sumamos todo esto, ¿qué es lo que le pasó? ¿Qué le ha pasado a la economía de Cantabria? Cero. Cero en términos medios todos los años. Los crecimientos, o sea, lo que crecía en años de bonanza, se lo comieron los años de crisis. Y por tanto, en términos medios, cero. Pero no solo es el caso de Cantabria, también en las cuantas, ¿eh? Esto es, como se suele decir, mal de muchos, consuelo de tontos, perdón la expresión. Entonces, en el caso del resto, hemos tenido incluso casos más dramáticos. Por ejemplo, hay un puntito que se nos va muy abajo, que es el caso de Canarias, que es una de las regiones que tienen mayor problemática desde el punto de vista del crecimiento. Y ustedes dirán, ¿pero cómo puede ser eso si tienen un turismo enorme? Es que el turismo, los recursos que se emplean en el turismo y también, por supuesto, la dinámica de crecimiento no es suficiente. Es que hay territorios que necesitarían el doble, el triple o 4 veces más de turismo para poder intentar mantener el tren de la convergencia, ¿vale? Por tanto, este es un elemento crucial. Es decir, cuando nos planteamos qué ha pasado en los últimos 25 años, esta sería alguna de las fotos. He elegido algunas que son las más ilustrativas, pero podemos coger y podemos utilizar otras que nos llevan a la misma conclusión. ¿Y esto por qué ha sido? Y aquí es donde vamos a los motores del crecimiento. Porque se ha perdido de una manera extraordinaria competitividad y productividad. Al final, la economía se basa en una receta que, sin pretensión de, digamos, como decía Hayek, de la fatal arrogancia, esto se resume en una cosa, que es: el ahorro genera inversión, la inversión genera crecimiento económico y el crecimiento económico genera empleo. Si esta cadena no se respeta, hay alguna interferencia entre medias, las cosas a corto plazo pues pueden funcionar, todos podemos tirar, ¿no? Vamos tirando, ¿no? Como se suele decir, y bueno, pues algo conseguiremos. ¿Qué sucede? Que estas cosas se agotan muy rápidamente. Cuando no hay cimientos sólidos, no hay posibilidad de poder coger y de poder sostener una economía además que envejece, una economía que tiene necesidad de mano de obra cualificada, una economía que tiene además, que tiene que especializar, que tiene que competir a nivel global con gigantes cada vez mayores y más complejos. Entonces estas cosas, las costuras se ven enseguida. Y eso es el problema que tenemos en este momento. Entonces, y también decimos lo mismo que antes, es que hay algunos que están peor, sí. Por ejemplo, en 25 años lo que ha sucedido, por ejemplo, bueno, en casi 30 años, lo que ha sucedido, estos son los datos que publica con cierta frecuencia la Fundación del BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que es uno de los principales centros que se dedica al análisis de las tendencias de fondo. Extremadura y Navarra, o sea, en términos medios, todos los años,
han ido perdiendo productividad, la productividad conjunta, es decir, cuando juntamos el capital, el trabajo, que es esto que ponemos ahí de la PTF, ¿no? De la productividad total de los factores. En el caso de Cantabria, donde estamos, justo un poquito por debajo de la media nacional. Entonces, ¿cuánto se ha Perdón. Navarra y Extremadura han ganado. ¿Quiénes han perdido? ¿Quiénes han perdido? España, la media, menos 0,57, y Cantabria está justo debajo, menos 0,59. Todos los años. Eso multiplicado, es decir, compuesto durante casi 25 años, pues nos lleva a un déficit enorme de productividad. Es decir, que lo que pasa a nivel nacional, que eso es una de las cosas que además se está discutiendo mucho en los últimos meses, también se está viviendo aquí, y no hay un diferencial, aunque sea mínimamente positivo, sino que estamos en torno a la media de lo que está pasando en el resto de España. Y concretamente, ¿cuáles son los elementos que explican esa situación? Pues que en el caso de Cantabria es donde existe uno de los menores porcentajes de empleo de capital tecnológico y de capital humano con respecto al resto de los factores productivos. Es decir, empleamos mucha mano de obra. Es decir, para poder crecer necesitamos horas y horas de trabajo. Luego veremos que en cuanto fallan las horas de trabajo, el invento se nos viene abajo. Y eso es uno de los temas que también pasa a nivel general, pero diferencialmente, en nuestro caso, importa mucho. Entonces, para ser productivos, por ejemplo, hace un tiempo, cuando se debatía la racionalización de los horarios, o incluso ahora que está encima de la mesa la propuesta de acortar la jornada laboral, ¿no? Lo de las famosas 37 horas y media y este tipo de cosas, que la jornada laboral en términos reales ya bajó. Si hacemos la media de todos los asalariados del sector privado, la jornada media semanal efectiva, es decir, lo que verdaderamente se trabaja, descontando vacaciones, descontando tiempos de descanso, descontando todo, ya está por debajo de las 30 horas. Es decir, en términos efectivos, lo publicó el INE, la encuesta de población activa, en el trimestre pasado. Entonces, más allá de eso, es decir, pérdida de horas de trabajo significa pérdida de actividad económica. ¿Por qué? Porque necesitamos horas, echarle horas, para poder conseguir un mismo producto, ¿no? Un mismo resultado de producción. Y eso es una debilidad estructural. ¿Y dónde está uno de los elementos que incide, de los muchos, pero un elemento que incide sobre, o bien la ineficiencia de las horas, que eso es más bien una cuestión del proceso productivo, del modelo productivo, pero un factor es que, llegado a determinado umbral, si lo dividimos por segmentos de renta, llegado a determinado umbral, no sale rentable trabajar más. Si hiciésemos en tramos de salario y por hora de trabajo, cuando llegas por encima de los 45 o 50.000 euros en términos brutos a nivel anual, empieza a no ser rentable. ¿Por qué? Porque un euro adicional por hora trabajada, por hora efectivamente trabajada, se lleva más de la mitad en impuestos. Con lo cual, el tipo marginal real es de más del 50%. Con lo cual dices, ¿para qué voy a trabajar más si lo que me queda en limpio es un poquito más? Es decir, no es mucho más, ¿no? No tengo un dividendo, no tengo una ganancia que sea suficientemente atractiva, ¿vale? Entonces, eso es uno de las cuestiones que podemos darle muchas más vueltas a esa cuestión. Entonces, ahí llegamos a la situación actual. Y entonces, la situación actual, verán que estas cifras son las más recientes que tenemos, publicadas por la Contabilidad Regional, publicada por el INE. Y entonces lo que vemos es que en el año cierre del 22, los datos del 23 de cierre ya homogéneos de todas las comunidades autónomas, los tendremos más o menos en torno a un mes y poco, antes de agosto. Lo que vemos es que hay un término un poco rimbombante, disculpen porque a lo mejor lo tengo que haber puesto así en bruto, que es inversión productiva, ¿vale? Esto de formación bruta, capital fijos, inversión productiva, ¿vale? La inversión productiva está por debajo del nivel del año de la pandemia. Es decir, hemos recuperado exportaciones, hemos recuperado consumo, sobre todo consumo público. La parte pública la hemos recuperado y con creces. Pero no hemos recuperado la inversión. Probablemente en el 2023, si vemos la última cifra, estará algo por encima. Pero habremos salido casi 2 años
después, más tarde, en términos de recuperación de la inversión. ¿Y qué pasa cuando no hay inversión en una economía? Que esa economía no puede funcionar razonablemente a medio y largo plazo. Esto es así. Es decir, las economías crecen porque hay inversión, porque estamos comprando, estamos poniendo dinero en máquinas, en propiedad industrial e intelectual, en almacenes, ¿no? Estamos poniendo dinero en cosas que no se agotan en un único proceso productivo. Eso es el consumo. Entonces, ¿qué pasa si consumiésemos todo? Decimos, no, es que nuestra economía es una economía de consumo. Ya, pero eso es el gasto de hoy. Pero ¿y qué pasa si nos pulimos absolutamente todo en consumo hoy? ¿Que mañana de qué comemos? Entonces, la inversión es el factor fundamental que explica el crecimiento de las economías a medio y largo plazo. Si no hay inversión, no hay crecimiento económico. Y esto es, digamos, las últimas novedades que tenemos. Pero es que, ¿qué pasa? Que esto lo vemos también en términos de horas trabajadas. Entonces, si le ponemos el 100, es decir, que sea el año de referencia, el año 2019, justo el cierre antes de la pandemia, en el caso de la economía española estamos a cierre del 22 y probablemente en el 23 estamos un poquito por encima del nivel de 2019, prepandemia, pero en el caso de Cantabria estamos todavía por debajo. O sea, hemos perdido horas efectivas. Estas son horas de asalariado del sector privado efectivas. Es decir, las que verdaderamente se trabajan. Estamos por debajo. Por tanto, si estamos por debajo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos perdiendo oportunidades de crecimiento económico. Es decir, en vez de ser 1,9 o 1,8%, probablemente estaremos por encima del 2%. Pero como digo, ni siquiera el corto plazo nos debe, digamos, despistar. ¿Vale? Lo importante es el largo plazo. En el largo plazo, lo que nos dice, lo que hemos visto ya de series estadísticas largas, es que cuando se producen caídas importantes de las horas trabajadas, lo más normal es que sea muy difícil recuperarlas. Es decir, que se tarda mucho tiempo en poderlas recuperar. ¿Bien? Entonces, ahora con todo esto, dicho así de una manera muy resumida, desembocamos en decir, vale, ya sabemos cómo está la economía, cómo está el sector público y su relación con la economía. Vale. Entonces, aquí lo que nos encontramos es lo siguiente. Nos encontramos, por un lado, que tanto en Cantabria como en el resto de las comunidades autónomas ha habido un fenómeno simultáneo en los últimos 10 años. He hecho una media desde el 2013 hasta los últimos datos publicados, que son los del 2023, 10 años, crecimientos medios, ¿no? Todo el crecimientos medios anuales. Bien. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con que los ingresos han crecido. ¿Por qué? Porque han subido los impuestos, porque la economía se ha recuperado, porque hay más personas trabajando. Y dirán, ¿hay más personas trabajando? Sí, pero trabajan menos horas, que es lo que hemos visto antes. Tenemos más gente en plantilla, en nómina, pero tenemos menos horas trabajadas. Esto es uno de los temas que tenemos siempre que no olvidar. Cuando vemos las cifras de las afiliaciones a la Seguridad Social han superado los 21 millones. Ya, veamos dentro qué es lo que hay. Porque dentro lo que nos encontramos es que eso está muy bien, que haya más personas trabajando, por supuestísimo, pero trabajan menos horas efectivas. El sector privado, que lo del público ya lo hablaríamos otro día, pero el sector privado trabaja menos horas. Con lo cual, lo que estamos haciendo es distribuir, en cierta forma, los puestos de trabajo. ¿Vale? Bien, crecimiento de los ingresos, crecimiento también de los gastos. Entonces vemos cómo hay regiones donde se han producido crecimientos más altos y otros crecimientos más bajos. En realidad lo importante es la correlación que hay entre cuánto han crecido los ingresos y cuánto han crecido los gastos. Y en ese sentido, en el caso de Cantabria, es muy parecido, es más o menos parecido. Un poquito han crecido algo más los ingresos de lo que han crecido los gastos. Aún así, esto es una media de 10 años, ahora lo veremos, la deuda pública, la deuda autonómica, es más alta que la media de la deuda regional y con un descenso en estos últimos 2 años que ha sido a menor ritmo que otras comunidades. Es decir, que aún recaudando más y aunque se gaste más, pero un poquito por debajo de lo que crecen los ingresos,
no está el ajuste fiscal, no está presente. Y además, teniendo en cuenta que en los últimos años, fundamentalmente el crecimiento de los ingresos se ha producido en el caso de la parte de los impuestos cedidos, total o parcialmente, o sea, el IRPF, el tramo autonómico del IRPF, los impuestos a la riqueza, luego la parte de los impuestos propios. Fundamentalmente lo que han crecido es por subidas de las tarifas, ahora lo vamos a ver, pero además también porque el sistema de financiación autonómica, es decir, el gobierno central, lo que ha ido haciendo ha metido mucho más dinero para repartir entre todas las autonomías, porque esa ha sido en realidad la compra de la paz política, por llamarlo así, con las autonomías. Cosa que ahora vamos a ver hasta qué punto esa paz es duradera o no. Porque al final los recursos no son infinitos. Bien, por tanto, en ese sentido, lo que nos encontramos es esto, es decir, un crecimiento de los ingresos ligeramente superior al crecimiento de los gastos, por tanto, se generan más recursos, hay más gasto, pero la pregunta es cómo se está utilizando ese gasto, que ahora lo veremos. En cualquier caso, en estos últimos 3 años, y especialmente en el año 2024, la estimación para el 2024 que hace la Autoridad Fiscal Independiente, llama a cierta alarma, porque hay una cosa que se estableció en la crisis anterior, que es la regla de gasto, ¿vale? Que es que tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas, el crecimiento del gasto público no debería ser superior a un determinado umbral, que en este caso en el año 2024 estaba fijado en el 2,6%. Y entonces en el caso de Cantabria estamos en el 5,3%. Estamos bastante por encima de lo que dice la regla de gasto. Habrá que ver ese incremento mayor del gasto con respecto al 2023 y el 2023 con respecto al 22, que lo veremos también más tarde, tendrá sus razones, pero no las tendrán que explicar. Bien, si hacemos una radiografía del gasto, yendo a lo concreto de manera muy sencilla, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que con respecto a la media, haciendo la comparativa con respecto a la media, en términos per cápita, es decir, dividiendo por toda la población, lo que se gasta en sanidad, en educación, etcétera, esas cuantías, si os fijáis se fijan en el gráfico de aquel de arriba a la derecha, esas cuantías lo que vemos que son algo superiores, ¿vale?, a la media nacional. Entonces podríamos decir, oye, sí, el incremento de los ingresos se corresponde con un mayor incremento del gasto y ese gasto está yendo hacia esos servicios públicos esenciales. Claro, ¿el problema cuál es? El problema es ver exactamente cómo se traslada eso al ciudadano. Entonces eso a lo que me referiré en la última parte. Pero aquí la variable que es más interesante es la siguiente, que es, hay aquí una columna que está aquí abajo, que es capacidad tributaria ejercida al alza. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, los impuestos que puede subir la comunidad autónoma, los sube o no, ¿vale? Y entonces el puntito rojo siempre es la media nacional. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Cantabria? Lo que ha hecho Cantabria es aumentar 0,64% del PIB, es decir, que es una cantidad que, aunque parezca pequeña, es bastante significativa, es la subida de impuestos por encima de la media nacional. Bien, entonces la capacidad fiscal que tenía el gobierno autonómico lo ha utilizado en los últimos años, porque esto es una cosa que va del 2018 al 2023, el análisis de la IREF, de la Autoridad Fiscal. Y entonces, durante esos 5 años, la capacidad que tenía el gobierno autónomo en materia fiscal la ha ejercido al alza, es decir, ha subido impuestos, ¿vale? Y luego veremos una parte que es la subida encubierta, que es la de la inflación. Bien, bueno, ahí está la radiografía completa de dónde se va el gasto. Fundamentalmente, uno de los males endémicos de la administración pública es que los gastos de personal, o sea, también pasa exactamente lo mismo que en la economía, como hemos visto, es decir, se necesita mucha mano de obra para conseguir la misma unidad de PIB. Pues en este caso es exactamente igual, se necesita mucho personal para conseguir el mismo resultado en términos del servicio público prestado. Y en ese sentido es lo que se lleva, pues estamos hablando de en torno al 70% del presupuesto, y concretamente el gasto de personal, si lo ajustamos más aún, se lleva en torno al
entre el 40 y el 50% dependiendo de los años. Más o menos en el último, que es el del año 2023, está cercano, en torno a los 1.400 millones de euros de nóminas. ¿Vale? Estos son nóminas, ¿vale? Nóminas más seguridad social. Bien. En términos de deuda, como decía antes, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que Cantabria tiene una ratio de deuda sobre PIB que es más alta que el de otras comunidades, incluso de las limítrofes, pero está un poquito por debajo de la media nacional. Esto en el año 2000, en el primer trimestre del 24. Es decir, si hacemos el recorrido desde hacemos los 10 años o incluso del año 2023, está más o menos parejo en torno a la media nacional. Entonces, claro, el problema es que tenemos más recaudación, tenemos más gasto, pero no se ha traducido en un equilibrio de las cuentas públicas. El primer superávit se generó el año pasado, pero ese superávit en realidad está, por decirlo, está muy influenciado por las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, con lo cual eso siempre hay que tenerlo presente, es decir, cuánto dinero te está dando el Estado en virtud de lo que te tiene que financiar para que tú puedas gastar en sanidad y educación en otras cosas. Bien. Por último, antes de acabar, ya yendo hacia un poco capítulo de ciertas hipótesis de trabajo. Hay un gráfico que me gusta siempre mucho ponerlo porque es el que nos da la idea de tanto de qué niveles de rentas manejamos, ya hemos visto antes en el tema de la convergencia, pero aquí se ven aún mejor, y cuántos impuestos se pagan. Entonces, aquí surge un concepto que es el de la cuña fiscal. ¿La cuña fiscal qué es? Es la suma de cotizaciones más IRPF dividido del coste total para la empresa, del coste de empresa. O sea, salario más seguridad social con cargo a la empresa. Teniendo en cuenta que las cotizaciones son las mismas para todos, afortunadamente no es una competencia autonómica, la va a empezar a ser probablemente en nuestros vecinos vascos, pues se les han entregado las competencias de gestión de la seguridad social y eso es abrir la puerta a que puedan modificar los tipos de cotización. Bien. ¿Pasará dentro de poco? No lo sé, pero eso es abrir la puerta. Porque ya anteriormente se hizo una transferencia, que era la de lo que se llaman las políticas activas de empleo, que es básicamente pues cuánto subvencionas la contratación a determinados colectivos, das algunas ayudas, ¿no?, a la hora de contratar a personas. Entonces, bueno, más allá de eso, para no meternos en más lío, lo que sabemos es que por el momento las cotizaciones son las mismas para todos, pero ¿qué no es lo mismo para todos? El impuesto de la renta. Tiene el 50% de tramo estatal, el 50% del tramo autonómico. Pues fíjense, la línea horizontal es la media de la OCDE, ¿vale? Vamos a hacer el mismo cálculo que hace la OCDE para la cuña fiscal. Bien, entonces, España siempre sistemáticamente está entre 3 puntos y medio, más o menos, lo digo en términos medios, en los últimos años, por encima. Es decir, de lo que son los países desarrollados, estamos pagando sobre coste de empresa por cada 100 euros, estamos pagando entre 3 y 4 euros más tanto en cotizaciones como en impuesto de la renta. Bien, como el impuesto de la renta es lo que varía por regiones, podemos hacer el cálculo, podemos trasladar el cálculo por regiones. Y lo que nos encontramos es que, claro, cuando trasladamos el cálculo por regiones, ¿qué factor entra en juego? Que no tenemos los mismos sueldos en todas las comunidades. Es decir, el nivel de vida, el nivel de salarios y el nivel de productividad es muy distinto en Cataluña, en Andalucía, en Canarias, en Cantabria, en Galicia o en Navarra. ¿Bien? Y entonces ahí aparece un cálculo muy curioso y que tiene ciertos elementos que nos pueden llevar, no sé si a la paradoja, pero sí a un ejercicio bastante interesante. Porque, claro, la trampa ¿dónde estaría? En que yo para hacer estos números, si utilizase el mismo sueldo, ¿cuál sería con el mismo sueldo la región donde los impuestos, o sea, la cuña fiscal, cotizaciones más IRPF, sería la más baja de España? Madrid.
porque es la que más ha bajado el tramo autonómico del impuesto de la renta y que más deducciones, en fin, todo lo que es el aparato completo del impuesto de la renta. ¿Y quién sería la más alta? Pues esto sería una competición, un duelo en la cumbre entre Cataluña, Extremadura, las forales, sobre todo el caso de Navarra, es un 52% en los tramos más altos. Bueno, estaríamos por ahí. Bien. ¿Qué pasa? Que eso es falaz. Es falaz. ¿Por qué? Porque no tenemos los mismos sueldos y no tenemos el mismo nivel de vida ni el mismo nivel de productividad. Entonces, haciendo el cálculo del salario por región, en términos reales, lo que nos encontramos es que Cantabria, siendo una región de salarios en términos medios con respecto a la media nacional más bajos, la cuña fiscal es más alta y es la barra de color rojo para que la he destacado ahí para que se vea bien. Es decir, que Madrid o que incluso Navarra o el País Vasco y también incluso Cataluña tengan cuñas fiscales elevadas, en el caso de Cataluña o en el caso de Navarra lo podemos explicar no solo por ser salarios más altos, sino también por tener impuestos más altos en IRPF. En el caso de Madrid o en el caso digamos que es por el efecto de los salarios, en el caso de Cantabria decimos, oye, pero dentro de un nivel más o menos, o sea, que es más bajo claramente que la media, la cuña fiscal es más alta. Aquí falla algo. ¿Y qué es lo que falla? Lo que falla es lo que hemos visto antes. Es decir, la capacidad normativa del territorio ha ido a impuestos más altos. Con lo cual, a salarios más bajos que la media, estamos aplicando impuestos más altos. Y entonces esto, evidentemente, esto explica muchas cosas. Bien. Y por supuesto, mientras tanto, la regla de gasto, claro, la estamos, por ejemplo, en el año 2022, el gasto total de la Administración Autonómica de Cantabria se disparó un 9,2%. Eso en términos de regla de gasto, o sea, reconocido por la autoridad fiscal. Y estamos ahora en el 7 y pico, que es la estimación que hace la IREF para el 2024, con un límite del 2,6. Por tanto, para terminar, ¿por dónde creo que puede estar la solución? No tanto la solución, sino algunos posibles caminos. La mayor parte, yo creo que son, yo diría, conocidos, pero voy a intentar arriesgarme un poco en la parte final, ¿vale? Que es camino conocido porque lo han hecho otras regiones, porque es imprescindible hacer la deflactación de las tarifas de todos los impuestos, de todos, pero especialmente el impuesto de la renta. No es justo. Bueno, es un latrocinio, y esa palabra que he utilizado varias veces, que se tengan que pagar más impuestos solamente por el efecto de la inflación. Es un disparate. Pero es un disparate que nos resta competitividad, por ejemplo, en el caso de Cantabria, con respecto a una comunidad que sí deflacta las tarifas, no del todo, pero lo hace en su gran mayoría, que son las forales vascas. Oiga, es que yo estoy perdiendo competitividad porque no se están ajustando las tarifas del impuesto de la renta. Cuando hablo de tarifas del impuesto de la renta, no solo estoy hablando de que el marginal del 37 o del 25 o del 48, no. Eso es una parte. Deflactar las tarifas del impuesto de la renta es todo. Es la tarifa, son los tramos, porque hay más fiscalidad en los saltos de tramo que muchas veces en la propia tarifa. O sea, saltar de tramo aunque sea por 10 euros o por 20 euros, exagero, ¿vale? A lo mejor suelen ser incrementos algo más considerables. Y luego otra cosa que nunca se nos olvide tampoco, que sí hacen nuestros vecinos, que es deflactar los mínimos personales y las deducciones autonómicas. Porque el impuesto es todo. El impuesto es todo, es decir, es el cálculo de las bases, el cálculo de los tipos, el cálculo de las bonificaciones y el cálculo de las deducciones. Todo. Hay que deflactarlo de manera urgente. Cuanto más se tarde es peor. Y eso se puede hacer desde ya. ¿Por qué? Porque el adelanto, por ejemplo, para el año 2024, se hace a través de las retenciones en las nóminas.
sea, automáticamente hay que reducir las retenciones. Es decir, esto hay que hacerlo ya. Porque ya otras autonomías nos llevan a la delantera. Es decir, ya han ido por delante en esta cuestión. Y por tanto, no nos conformemos con una deflactación a medias. Diciendo, no, vale, tocamos los tipos. No. Las tarifas no. Los tramos, es decir, de la escalera, es decir, cada uno de los tramos, los tipos, las bonificaciones y las deducciones. Bien, después de eso, viene otro elemento también relacionado con el IRPF autonómico, que es hay que reestructurar y simplificar el impuesto. Es decir, el ideal sería aquello que se decía en Estados Unidos en los 80, de que el impuesto, el formulario del impuesto, fuera tan sencillo como una tarjeta postal. ¿Vale? No vamos a llegar a eso, pero que sea mucho más sencillo, mucho más, digamos, más sencillo, más comprensivo. Es decir, no podemos tener una declaración de la renta, que muchos de ustedes están en el momento de hacerla, en el que tengamos cada día, cada año, más hojas, más especificaciones, aunque sean deducciones y aunque sean posibles beneficios fiscales, que de hecho en beneficios fiscales Cantabria está bastante bien. Es un 95% del PIB en materia de beneficios fiscales. Pero es que esto, probablemente una parte sustancial, se está yendo por el desagüe. Es decir, no está teniendo repercusiones desde el punto de vista práctico ahora. Después, la cuestión de la tributación sobre la riqueza, patrimonio, sucesiones, etc. Y ahí, muy importante, no nos olvidemos nunca, no solo de los tramos, de los tipos, sino de las valoraciones. La cuestión de las valoraciones es verdad que en términos jurídicos se está discutiendo mucho y está habiendo sentencias, está habiendo bastante movimiento en torno a los criterios que se utilizaban, por ejemplo, pues los valores catastrales, el famoso valor de referencia, que ha sido una auténtica salvajada en la valoración, por ejemplo, de inmuebles. Es decir, todo este tipo de cuestiones hay que combatirlas de manera muy clara y muy directa, pero tanto en el caso de la tributación de personas físicas como la tributación de personas jurídicas. Y sobre todo ahí, no nos dé miedo a la competencia fiscal. Lo decían en una de las entrevistas de estos días previas a la conferencia. Uno de los temas que preguntaban era la competencia fiscal, es decir, competir con otros territorios. No nos dé miedo a ello. Y no solo no nos dé miedo, es que es la oportunidad histórica para hacerlo. ¿Por qué? Porque venimos de muy abajo. Entonces, a poco que vayamos mejorando, a poco que vayamos haciendo las cosas en condiciones, te puedes presentar de aquí a 4 años con un marco en el cual le hayas dado de la vuelta. Es decir, hay cosas que evidentemente no se consiguen en 1 año o en 2, pero sí se pueden conseguir en 4 o en 5. Entonces, y además es que se cuenta con un factor que es histórico, que es que los territorios grandes, las economías grandes, regionales, que hay en España, 2 de ellas están en franca decadencia, que son el País Vasco y Cataluña. Pero lo de franca decadencia lo digo por casi, digamos, de una manera un poco educada, ¿no? La palabra sería mucho peor. Está en franca decadencia. Es decir, aunque crezcan, porque te dicen, no, es que la economía catalana crece. Claro. Pero si hacemos el mismo análisis que hemos hecho antes, por ejemplo, o sea, el que hemos hecho aquí, ¿dónde está, por ejemplo, dónde está Cataluña? Perdiendo también productividad. Y no muy lejos de la media nacional. En el caso del País Vasco, se retiene por una razón, que es uno de los únicos lugares donde no han caído las horas trabajadas. Se mantiene por eso. Entonces, por tanto, tenemos la oportunidad histórica de hacer esto. Y si no se hace ahora, a lo mejor vendrán otras oportunidades. Siempre es verdad que la economía da muchísimas vueltas. Y al final, esto siempre hay elementos cíclicos. Y hay que siempre aprovechar los elementos cíclicos. Bien. Y para acabar, está un elemento en el que me he arriesgado un poco más. ¿Por qué? Porque es un poco más difuso, reconozco, pero es uno de los elementos clave. Es decir, esto no es un esfuerzo de una administración autonómica. O no es un esfuerzo de una administración central, a solas. No. Aquí hay un esfuerzo muy importante de la combinación de la administración autonómica con la administración local. Porque no olvidemos que una parte sustancial de la fiscalidad está en los ayuntamientos. Es
Están los IBIs, están el impuesto a actividades económicas y está el conjunto tanto del pago de los impuestos como de los costes burocráticos. Eso, agarrar el toro por los cuernos en estas tres cuestiones, es lo que te hace de verdad cambiar el modelo. Es lo que te hace cambiar. No hay más historia. Es decir, te puede funcionar de manera más rápida o de manera menos rápida, pero hay que ser, o sea, hay que convencer a través de la eficiencia. Es decir, más dinero en el presupuesto no supone hacer las cosas mejor. En algunos casos incluso es peor. Entonces, cuidado siempre con esta cuestión. Es decir, tenemos la manía, la costumbre, la tenemos todos, de pensar, por ejemplo, cuando llegamos en el caso de la de I+D, el tema de la sanidad, de la educación, ¿no? Siempre decimos, bueno, es que es necesario tener más gente, tener más presupuesto. En algunos casos sí y en otros casos no. Es decir, hay que ser eficientes, hacer más con menos. Y eso es una de las cosas que, salvo en épocas de crisis muy duras, como la que tuvimos en el 2008, y donde la necesidad apretó, y a partir de ahí se produjo uno de los milagros que nos sostiene las cifras, aunque sean como son, que es cuando de pronto las empresas se lanzan a exportar de manera masiva. Y de golpe, las cuentas del sector exterior español vinieron del déficit más alto que solamente tenía por detrás a Estados Unidos en el mundo desarrollado, a tener superávit por cuenta corriente, es decir, a generar ahorro frente al exterior. Hemos reducido la deuda externa, la posición inversora la hemos mejorado. Oye, es que se pueden hacer las cosas, claro que se pueden hacer, y hay que hacerlas desde ya. Y eso tiene una contribución muy clara el sector público. El privado, por supuesto, porque eso es lo que hacemos muchos de nosotros en el día a día. Entonces, cojamos este toro por los cuernos, hagamos un pacto, si lo ponemos así un poco en términos que gustan en la política, del pacto por algo, en este caso por la competitividad, hagámoslo ya. Porque a los alcaldes, a los concejos, a las unidades en otras comunidades autónomas donde hay diputaciones, en los gobiernos autonómicos, al final no es tan difícil. Pero claro, hay que hacer un primer esfuerzo, que es reconocer que no vamos bien. Y mientras que, por tanto, el reconocer que no vamos bien no nos hace caer en el discurso catastrofista, ¿no? Decir, oye, esto es un desastre, esto hay que acabar con ello. No, porque seguiremos y seguiremos tirando. España es un país, aquello que decía, bueno, son citas apócrifas, aquello que se decía de Bismarck, ¿no? Decía que era España uno de los países más duros del mundo, porque hasta los propios españoles estaban empeñados en destruirlo y no habían sido posible. Eso son citas apócrifas, ¿eh? O sea, esto son cosas que el señor Bismarck tenía cosas mejores que hacer. Bueno, por cierto, el señor Bismarck creó la edad legal de jubilación que hemos tenido hasta hace 4 días, que son los 65 años. Que eso nos ha movido. Y la seguridad social, claro, el primer sistema de seguridad social lo crea ahí. Bueno, por tanto, esto es lo que tenemos. Estos son, como se suele decir, estos son los bueyes con los que hay que arar. Y por tanto, cuanto antes los tengamos claros y cuanto antes pensemos que se pueden hacer las cosas, hagámoslas. Pero cualquiera de nosotros, aquí no es una cuestión de, oye, pero yo... No. Cada uno en su justa medida es posible. Y por tanto, oye, esperemos que cuando nos veamos muy pronto, pero si tenemos una cierta perspectiva temporal y recurrencia, pues podamos decir, señores, que algo hemos mejorado. A su disposición, mil gracias y cualquier cosa, aquí estoy. Vamos con el turno de preguntas. La verdad, enhorabuena, pero como tenemos el tiempo medido, vamos a intentar que sean preguntas muy concretas para que mayor número de personas, porque yo creo que es muy interesante, ha sido muy interesante la intervención de don Javier, y vamos con la primera pregunta.
Pedro Ignacio, y me gustaría preguntar, ¿en dónde realmente meterías la mano para mejorar esta situación? Es decir, por ejemplo, tenemos un parque tecnológico que es la leche, porque son edificios que valen 3, 4 millones y hasta 10, en donde hay que invertir muchísimo dinero. Luego tenemos unas deducciones en nómina, que es sindicatos, preparación de personal, etc., etc., que no funciona nada. ¿Por qué no se empieza a coger y decir declaración, casilla de religión? Bien, pues metamos casilla de UGT, comisiones obreras y de otros aspectos. De ahí se reduciría mucho el dinero, se invertiría en la universidad, que es en donde tiene que estar la inversión, y en la empresa. No sé si me confirma eso. Muchísimas gracias. Esto, o sea, diciéndolo de manera muy simplificada, donde hay que empezar a meter mano, me gusta la expresión, es en saber qué es lo que funciona y lo que no. Una de las cosas que se ha insistido en los últimos años era en esto que se llama la evaluación de las políticas públicas, ¿no? Esto de vamos a coger y vamos a saber pues cuál es el efecto del gasto, cuál es el efecto de los programas, pues los parques tecnológicos, de la I+D, todo ese tipo de historias. Y lo que te encuentras es que nadie quiere hacer ese tipo de ejercicio. Se tuvo que inventar la autoridad fiscal y con todo y con ello le cuesta horrores hacer estas cosas porque es donde se ven las costuras. Es decir, las costuras se ven cuando dices, oye, hemos invertido tantos millones, hemos hecho tal despliegue, ¿para qué resultado? ¿Cuál es el resultado de esto? Pues muchas veces te encuentras con sorpresas positivas, pero en la mayor parte de los casos te encuentras con sorpresas negativas. Entonces ahí es por donde hay que empezar. O sea, necesitamos saber. Es decir, un deber ciudadano y un deber del político, en este caso, un derecho del ciudadano y un deber del político, es decirle cuál es el efecto que tiene el dinero que está poniendo en cada sitio. Es decir, el presupuesto es muy importante. De hecho, por dónde también tenemos que empezar, estamos como vamos ya en los periodos habituales de preparación de los presupuestos tanto de las autonomías como incluso, si es que se llegan a presentar, presupuesto general del Estado. Y eso es el momento donde estas cosas se tienen que cuestionar. Entonces, hasta ahora, ¿por qué no se han cuestionado? Porque no ha habido crítica efectiva. Porque no hay. Y somos, por decirlo así, 4 gatos. Entonces, estos 4 gatos pues tienen que ir siendo cada vez más. Y esto hasta convertirse en lo que hacen los suizos, lo que hacen los alemanes, lo que hacen los británicos, ¿no? Los americanos ya ni digamos, ¿no? Pero que también lo hacen los portugueses. Que es el decir, oye, vale, me parece muy bien el decir, oye, pues esto va a sanidad, esto va a no sé dónde, esto va a dependencia, esto va a tal. Bien, ok. Pero ¿cuál es el resultado que tiene esto? O sea, dígame cuántas personas han sido atendidas, cuál es el efecto en términos de inserción laboral, por ejemplo, de parados de larga duración, cuántas empresas han venido y qué es lo que están invirtiendo. Entonces, toda esa rendición de cuentas es lo que nos falta. Don Jesús. Sí. Bueno, a propósito de la última afirmación, todos esos datos constan. Es decir, el número de personas atendidas en la seguridad social, en la sanidad, en la educación, constan. Uh-huh. Le ha faltado a usted, en su larga exposición, relacionar la fiscalidad con servicios públicos efectivamente prestados. Sí. ¿Qué comunidades autónomas, por ejemplo, son las que menos invierten por per cápita en educación o en sanidad? Eso le falta a usted decirlo. Me parece muy bien que usted aspire a lo que pueda aspirar, pero hay que completar un poco la información. Y después, 2 detalles nada más como anécdota. Uno, es verdad que Bismarck fue uno de los precursores de lo que se entiende hoy por el estado del bienestar, pero realmente nuestro sistema no es de referencia a Bismarck, sino a Pepperige, un conservador británico. Dato también a tener en cuenta. Y después me sorprende que se hable de decadencia en Cantabria, de la decadencia en Vizcaya.
me sorprende. ¿Sí? Porque, hombre, no suelo ir mucho a Huelva, pero a Bilbao suelo ir más veces. Y, hombre, no tiene uno la sensación de que aquello esté en la ruina, ¿eh? Ujú. Es decir, afirmar que Vizcaya hoy está en decadencia me parece gratuito. Gracias. Ujú. Muchísimas gracias. Las tres cuestiones voy por orden en ellas. Efectivamente, de hecho lo tengo publicado hace unos años, el trabajo comparativo entre los impuestos que se pagan y los servicios públicos que reciben por autonomías. Y en ese trabajo, que es una de las cosas que actualizaré de aquí a unos meses cuando salgan los datos del cierre presupuestario y ya confirmado por Hacienda de las diferentes comunidades, lo que teníamos era que la constante en la mayor parte de las comunidades es que por un lado, en las edades en las cuales se trabaja, es decir, en población de edad de trabajar, lo que se recibe es menos de lo que se paga, y al revés, a partir de la edad en la que se deja de trabajar. Bien. ¿Y cuál es la relación entre la calidad? Y entonces ahí nos tenemos que ir a también algunos números que hay ahí, pero fundamentalmente los exámenes de la autoridad fiscal. La autoridad fiscal lo que dice es, miren, el gasto per cápita tiene una correlación, o sea, tiene una correlación además alta con presupuestos altos, con ingresos altos, ¿vale? Con presupuesto de ingresos y con presupuesto de gastos. Bien, ¿qué sucede? Eso equivale a que ese gasto per cápita equivale a que el servicio público sea mejor. Tenemos el caso de las listas de espera en la sanidad. Pues ahí nos encontramos con casuísticas, por ejemplo, tenemos el caso de Cataluña, tenemos el caso de Valencia, tenemos el caso de Andalucía hasta hace unos años, donde eran presupuestos altos de gasto, también con un presupuesto de ingresos elevado, y sin embargo, listas de espera que eran las mayores de España. Es decir, y eso es lo que, por ejemplo, está pasando en la sanidad vasca. O sea, la famosa historia de la osakidecha, de las listas de espera, del problema de las urgencias, el problema tal. Es decir, que todo esto ha crecido de una manera muy importante. Por tanto, evidentemente, a esto hay que dedicarle un capítulo específico. De hecho, animo a la casa para poder hacerlo, porque hacer la relación entre los ingresos y los gastos y la calidad del gasto es fundamental. Es ese análisis que decíamos de incidencia. Bien, segunda cosa, con respecto al tema vasco, al tema de Vizcaya concretamente. ¿Por qué digo esto? Lo digo por tres razones. La primera, la productividad, ¿vale? La segunda, la propia renta per cápita ajustada. Es decir, si hacemos el cálculo por paridad de poder de compra, nos encontramos con que de ser la primera ha pasado la tercera. Madrid, sin ser un régimen fiscal propio, ya está por encima. Algo está pasando. Y lo tercero es una cosa que es un indicador que siempre ha sido muy útil, muy eficaz a la hora de evaluar qué estaba pasando en este tipo de economías, que es la tasa de ahorro. La tasa de ahorro que tenía concretamente, ya las tres provincias, pero en particular Vizcaya, estaba sistemáticamente por encima del 40% de la renta bruta disponible. Siempre lo ha tenido durante 30 años, ¿vale? Desde que tenemos estadísticas. Desde hace aproximadamente 7-8 años, esa renta cayó por debajo del 35 y hasta por debajo del 30. Es decir, si la fuerza principal que había, que era estar capitalizado en términos financieros, cosa que no estaba en otros territorios, hombre, yo esto sí lo llamo decadencia, y lo llamo muy claramente decadencia. Es decir, eso es, y bueno, ya podemos utilizar bastante más cifras, podemos ver los crecimientos poblacionales, cómo están, el índice de envejecimiento. Es decir, ante eso es necesario plantearse una estrategia de competencia fiscal. ¿Por qué no? Es decir, vamos a ver, la competencia fiscal, dentro de los límites de la Constitución y dentro de que estamos en un Estado que dentro de la propia Constitución reconoce la autonomía, es decir, de hecho los límites autonómicos los estamos llevando ya prácticamente al extremo. Oiga, a un régimen foral reconocido en la Constitución, claro que puedo competir fiscalmente con él, claro que puedo. Y ahora es cuando se está dando la oportunidad para poder hacerlo. Entonces, yo creo que eso es una cuestión que
hace años era impensable, pero que ahora no solo no es impensable, sino que es muy posible. Y había un tercer elemento, disculpe, que se me ha pasado. Si se me viene a la cabeza, enseguida le contesto, perdón. Ay, perdón, Bismarck, efectivamente, claro. Por supuesto, de hecho, esto se cuenta en los años 50, 60, ¿no? La creación del estado del bienestar moderno. De hecho, la propia creación de la seguridad social como tal en España. Nuestro modelo, hemos llegado a unas cotas muy elevadas. Y no por eso tenemos que decir que eso es malo, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Ahora bien, ¿esto cómo lo financiamos con una pirámide invertida de población? Una pirámide que se va invirtiendo. ¿Cómo financiamos esto? Porque los estados del bienestar, todos los que vienen de esa raíz, vienen de crecimientos poblacionales, donde el crecimiento de la población y el crecimiento de la productividad son suficientes para poder financiar el crecimiento del gasto en los servicios públicos esenciales y el gasto en pensiones. Por ejemplo, los sistemas de reparto, los sistemas de pensiones de reparto, que son junto, ahí ya los hay más mixtos, pero fundamentalmente ha sido la fórmula que se ha utilizado en los países desarrollados. Los sistemas de reparto se basan en pirámide de población. Es decir, que entren más cotizantes, pero que entren con salarios más altos. No solo es que entren más personas, crecimiento poblacional, sino que haya también crecimiento de los salarios. Y eso dé cobertura a un crecimiento de las pensiones que sea sostenible. Bien, eso es lo que ahora está entrando en crisis. ¿Por qué? Porque evidentemente el crecimiento del gasto en pensiones es muy superior al crecimiento de la población y al crecimiento de la productividad. Y de ahí es de donde nos preocupe mucho la cuestión del crecimiento de la productividad y la posición diferencialmente más atrasada que tenemos con respecto a otros países, porque hemos perdido productividad. Porque eso significa que, por mucho que queramos subir los salarios, no podremos hacerlo en la medida suficiente. Y segundo, que se tiene que producir una reconversión de muchas partes de la economía para poder sostener esta historia. Porque si no ¿qué es? Patadas hacia adelante del endeudamiento. Es decir, la Seguridad Social era una administración que hasta el año 2017 su deuda computada como computa Bruselas era de 17.000 millones de euros aproximadamente. Está por encima de los 100.000 millones. Bien. Entonces, nuestro problema de lo que se idearon por decirlo así, los padres fundadores, es que hay que volver a las esencias, que es que el crecimiento poblacional y el crecimiento de la productividad sean muy superiores, porque eso es lo que te genera los recursos para poder pagar esas pensiones de futuro. ¿Qué tal, Javier? Hoy te felicito por la ponencia, muy con datos claros y viendo un poquito las tripas, ¿no? Donde vienen esos datos, porque al final nos vemos muchas veces con lluvia de datos, porcentajes y tal, que vienen de todos los partidos políticos, como comentabais antes, o comentaba Carlos, y que al final es una niebla sobre lo que es la realidad, ¿no? Oye, muy concreto, dices aprovecharnos de Cataluña, Vizcaya, dejas fuera Guipúzcoa y Álava. Lo hago por cercanía. Porque tengo cercanía, pero sí, en general, sí, las tres, incluso Navarra también. Es decir, el problema de las forales es que se han incrementándose los recursos, que eso es también lo que usted comentaba de que no parece, ¿no?, que haya decadencia. ¿Por qué? Porque el gasto, es decir, lo que se está inyectando en términos efectivos, tanto del concierto como del convenio, son cantidades crecientes a lo largo de los últimos años. Entonces tienes la sensación, tienes la apariencia de que las cosas van bien, pero no, es simplemente un sumidero de recursos, ¿no? Por el mismo lugar por donde te entra, te están saliendo. Entonces, ¿qué pasa? Que la fortaleza que tenían estas economías, sobre todo la fortaleza industrial, se ha perdido. Se ha perdido. Es decir, es que ya no que... Vamos a ver, hablábamos esta mañana del tema, por ejemplo, de Gamesa. O sea, ¿qué está pasando? O sea, la industria está sometida a una reconversión de tal calibre que ya no puede ofrecer nada desde el punto de vista
de generación de productividad y generación de recursos. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Lo que se está haciendo es pasar, como se suele hacer cuando uno llega, cuando uno no está trabajando, ¿no? En las estrategias, por ejemplo, si alguno de ustedes es asesor financiero, lo que siempre se dice de pasar a la estrategia de rentas, ¿no? O sea, de la estrategia de crecimiento a la estrategia de rentas. Y entonces hemos pasado a la estrategia de rentas, que es lo que tenemos más lo que vamos, repartámoslo. Y por tanto, en ese sentido, lo que se está haciendo es sí, es una tarta que crece en gasto, que puedes repartir, repartes a menos gente porque está perdiendo población, por tanto, la sensación es de estar mejor de lo que realmente está. Pero eso es, digamos, la labor de rascar que de vez en cuando hay que hacer. Es decir, igual que pasa con las cifras del crecimiento, o pasa con las cifras del gasto, de los ingresos, esas cosas hay que rascar un poco. Y entonces dices, es que esto es lo que está pasando en términos reales. Y eso al final es la oportunidad que te da. Es decir, es que hace años, por ejemplo, cuando, entonces era 2016 o 2017, presentando uno de los estudios que he ido haciendo a lo largo de los años sobre fiscalidad, lo hacía aquí en la sede del diario Montañés, y lo mismo era para poner los periódicos del Grupo Vocento. Entonces, cuando tú venías aquí, o ibas a Logroño, o ibas incluso a Aragón, había una sensación siempre de frustración, incluso, bueno, en Castilla y León también, en Burgos y tal. Había siempre una sensación de frustración de decir, claro, es que yo tengo aquí al lado a una gente que compite conmigo y yo no puedo plantearle la misma competencia. Porque no tengo los mismos impuestos, pero no tengo los mismos servicios, no tengo las mismas infraestructuras, no tengo las mismas condiciones. Entonces, claro, eso ahora ya es posible. Ahora sí. Y entonces, ahora se ha abierto la oportunidad. ¿Por qué? Porque aun teniendo los recursos que tienen, es que si echásemos cuentas, si damos cuentas del sistema de financiación, por ejemplo, vamos a ver, Cataluña le queda en limpio, o sea, haciendo los cálculos que hace Ángel de la Fuente en FEDEA, que presenta cada cierto tiempo, en limpio su contribución son 2.400 millones de euros. Eso es menos, o sea, si en la cifra, 2.400 millones, es menos que el cálculo del cupo vasco, y menos que y es un poquito más que el cálculo de la aportación navarra. O sea, hemos llegado a un punto en el cual incluso todas esas, digamos, esa situación de desventaja con respecto a comunidades mejor financiadas, es que esto ahora es el momento de romper ese tablero, o sea, dar un golpe encima de la mesa y decir, oye, se acabó la historia. Es que ahora sí soy capaz de poder competir. Con una regulación eficiente, con unos impuestos adecuados, con una calidad de los servicios públicos razonable, se puede hacer eso. Y entonces esto es algo, era impensable. No sé, corríjanme ustedes si me equivoco, pero era impensable hace años. Y ahora sí. Es un poco mi impresión. En esa labor estamos, a ver si podemos convencer a nuestros políticos. Vamos a ya la última pregunta. Nos gustaría seguir más, pero tenemos que poner punto final. Así que la última, si hay alguna pregunta más. Don Carlos. Yo más que una pregunta, bueno, sí, es el problema de la competencia entre comunidades autónomas. Y un dato que me parece claro es cómo el gobierno, por razones estrictamente políticas, habla de dumping fiscal. Y yo lo que me pregunto es por qué determinadas comunidades autónomas no hablan del uso que está haciendo impropio del artículo 155 de la Constitución el gobierno central. Porque al final lo que está queriendo hacer el gobierno con esa represión de política, de gestión fiscal de las comunidades autónomas dentro de sus competencias, es una aplicación del artículo 155. Es sustraerle las competencias en beneficio de la administración central. Exacto. ¿Eso es así o no? Sí, no, totalmente. De hecho, el término, es que ya, incluso Carlos, que lo hemos hablado varias veces, los términos importan mucho, y cuando hablan de dumping fiscal, por Dios, es que el dumping fiscal es una historia que la gente que
que conozcan las materias de comercio exterior y los temas de OMC y demás, es una cuestión que es un pleito. Es decir, el dumping fiscal, el dumping medioambiental, entonces el concepto de dumping es un concepto que se aplica al comercio exterior, no se aplica a la fiscalidad. O sea, es una unión de términos absolutamente, no tiene ningún sentido. Pero incluso comprando esto, el tema es que se quiere asociar la competencia fiscal a esto del dumping, ¿no? Es que, por ejemplo, es que Madrid, o es que, yo qué sé, Andalucía ahora, o incluso las Canarias con su régimen económico fiscal, o sea, cosas de este estilo, bueno, es que estos generan dumping fiscal. A ver, el tema es que dentro de los límites de lo que establece la Constitución, ¿la competencia fiscal es buena? Sí. Yo soy firme partidario de la competencia fiscal. ¿Por qué? Porque no es posible que tengas un Estado, como el que tenemos nosotros, donde está descentralizado el gasto, pero están centralizados los ingresos. Y de hecho, han querido ir a más centralización, ¿no? Con la armonización del impuesto al patrimonio, bueno, con la creación del de grandes fortunas, el tema del impuesto de sucesiones que está encima de la mesa. Es decir, es que vamos al revés. Es decir, no puedes construir un Estado donde el gasto está descentralizado y los ingresos centralizados. Eso no funciona. Con lo cual, necesitas descentralizar todo. Obviamente, necesitas unos fondos de solidaridad, de equidad, de suficiencia, de lo que es la composición básica del sistema de financiación autonómica. Es decir, que ningún ciudadano por vivir en tal territorio o en tal otro tenga una discriminación en sus derechos. Eso por supuesto. Es decir, esa es la base de los estados federales. De los estados federales, la federación que tiene unos derechos y unas obligaciones comunes para todos los ciudadanos, independientemente del territorio del que viven, y luego a partir de ahí lo que hacen es establecer sus propias reglas. Y en este caso las reglas, lo poco o lo mucho que hemos vivido en materia de competencia fiscal en todos estos años desde el 78, desde ya digamos la formalización del Estado autonómico y la entrega de competencias, por ejemplo, en el caso del IRPF, es que ha sido beneficioso. ¿Por qué? Porque lo que haces es estimular a que, oye, estos lo están haciendo mejor que nosotros, tenemos que seguir ese ejemplo. Y entonces ahora hemos vuelto a hacerlo con la cuestión del impuesto al patrimonio, y otra vez se ha puesto la rueda en marcha, igual que la que se hizo hace unos años. Pero todo eso requiere de un convencimiento. El convencimiento es, vamos a ver, respetando los derechos básicos, respetando dentro de los límites constitucionales, aquí lo que tenemos es una oportunidad. ¿Cuál es digamos, el vértigo que le puede dar a un gestor autonómico actual? El perder mucha recaudación en, digamos, un año. Bueno, pues ese es el coste, digamos el precio probablemente que hay que pagar. Pero una vez que se paga ese precio, que así es como se han hecho todas las reformas, luego después lo que vas a obtener es un resultado que si lo gestionas razonablemente será mucho mejor. Y entonces esa cuestión es la que más tarde o más temprano volverá a estar en la reforma del sistema de financiación que está parada desde hace 10 años. O sea, hace 10 años tenemos que haber reformado el sistema de financiación autonómica. Ya han pasado todo este tiempo. Pero, ¿qué es lo que va a estar encima de la mesa? Pues tristemente, cosas que no deberían estar, ¿no? Que es, vale, hagamos una financiación diferenciada para unos, otros para otros. Entonces, va a ser de nuevo decir, venga, toneladas de euros encima de la mesa y ya veremos cómo lo pagamos. Y mientras tanto, la ratio de deuda sobre PIB a nivel nacional sigue subiendo. Pues agradecer a don Javier Santa Cruz, de verdad, esta conferencia. Y a Foramontanos, a su presidente, don Carlos Fernández Lerga, muchísimas gracias, y a todos ustedes. Que tengan una feliz noche. Gracias.